Shalom, el Eterno los bendiga grandemente. Bueno, en esta oportunidad quiero hablar un tema importante, como todos los temas de la Torá, y esperando que el Eterno en el nombre de Yeshua pueda ministrar esta palabra a cada persona que lo escuche, a los que estén y a los que no estén en el momento presenciando el tema. Eh, Quisiera hablar un poco acerca de lo que significa escuchar a Dios, eh, y eso va ligado a otro tema importante y es lo que significa ser discípulo. Entonces quiero compartirles en esta hora este tema y vamos a empezar dando una cita importante. Esta cita es Juan capítulo 8, versículo 31. Nos dice la Torá, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué es importante esta cita? Porque para hablar de escuchar a Dios, es importante hablar primero de qué es ser discípulo, ya que el mismo Yeshua, una de las instrucciones que da es ser discípulo, haciendo alusión a que los verdaderos creyentes en Yeshua son sus discípulos. Se nos volvió de pronto muy fácil hablar acerca de qué es ser un discípulo, y hablamos de los discípulos y estudiamos la Torá acerca de los discípulos, pero en realidad no sabemos si somos sus discípulos. En esta oportunidad quiero tocar un poco ese tema. Y para comenzar, pues podemos entender que ser un discípulo es permanecer en su palabra. Es importante entender que si quieres ser su discípulo, debes permanecer en su palabra, no moverte de ahí. Una definición de discípulo: entendemos que es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro, ¿sí? Esa es la definición de un discípulo. Discípulo en hebreo es talmid, y podemos ver acerca de eso otra referencia en Isaías capítulo 8, versículo 16. Y en esta oportunidad el profeta nos dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Vemos cómo enfatiza de que se debe atar el testimonio. Su palabra debe estar atada a ti, a tu mente, a tu corazón. Cuando vemos en la Torá que el Eterno dice que y hablarás estas palabras cuando estés sentado, comiendo en tu trabajo, en tu mesa, literal debes atar la palabra del Eterno a ti. Literal debes, como dice el profeta, sella la ley entre mis discípulos. Debe estar sellada a ti, debe volverse un sello, una marca personal. Y que si eso lo transportamos a Apocalipsis, allá en Apocalipsis nos habla de los sellados. Así que es importante tener el sello. Es importante tener la marca. La raíz para talmid es limud, y esto significa estudiante, instruido, habituado, acostumbrado a algo, alguien que es hábil o adiestrado, experto, entrenado, diestro. Entonces entendemos de una u otra manera que es una persona que está habituada a algo, ¿sí? Y uno de los hábitos que tiene un discípulo es seguir a su maestro, a donde él vaya. Lastimosamente la iglesia ha cambiado sus hábitos.
no estamos habituados correctamente. Nos habituamos fácil a las cosas que no nos edifican, pero las cosas que nos edifican nos cuesta habituarnos, ¿sí? No te habitúas a una disciplina espiritual. Te es más fácil habituarte a las cosas de este mundo. Lastimosamente, pues mucha gente se habitúa a trabajar y con esto no quiero que me malinterpreten. Lo digo ¿por qué? Porque cuando te llega la jubilación quieres seguir haciendo algo, necesitas seguir trabajando, porque o si no sientes que no estás haciendo nada. Entonces, literal, un mal hábito adquiriste. Y evidentemente aquí en Colombia, la edad para jubilarse está bastante elevada y aún así hay gente que se jubila y necesita ponerse a hacer algo. Quiere dedicar su tiempo a algo más. El punto es que no te habituaste a lo espiritual y como lo he hablado en otras ocasiones, pagas el precio, pero le pagas el precio es al hombre. Hay un ejemplo que quiero explicarles acerca de esto, y es acerca de un discípulo de un pintor famoso, Miguel Ángel Buonarroti. Es un pintor famoso y un escultor del Renacimiento italiano, Caravaggio. Y se vuelve experto pintor, no se vuelve un aprendiz. Recordemos que era un discípulo de Miguel Ángel Buonarroti. El discípulo se vuelve experto porque practica, porque observa, porque repite, porque imita a su maestro hasta que es tan hábil o de pronto un poco más que él. Es importante por eso hablar acerca de la perfección y la santidad, que es la que el Eterno quiere de ti. Yeshua habló de eso, el Eterno habló al pueblo siempre en las escrituras de eso. Quiere la santidad y la perfección tuya. El ser humano está habituado a decir hoy en día que de una u otra manera no somos perfectos, somos pecadores, claro que sí, y debemos sentirnos pecadores y nos dieron la gracia, pero debes crecer, debes empezar a avanzar, debes empezar a trabajar para lograr alcanzar la santidad y la perfección. Santiago dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es importante que entiendas que el discípulo, ¿cierto? Se vuelve un experto porque practica, imita constantemente, se vuelve su deleite hacer lo que el maestro hace. En este caso, la invitación que Yeshua nos hace es a imitarlo, a seguirlo, a practicar su Torah como él lo hizo. Recuerda que Yeshua es la Torah viviente, porque él vino a cumplir la Torah. Él es la Torah. Él es la verdad. En tiempos bíblicos, la relación entre un discípulo y su maestro era así de estrecha. Literal, Rab Shaul, que fue instruido, dice que a los pies de Gamaliel, literal, lo imitó, lo siguió y siempre anduvo con él. Por eso Rab Shaul era un experto en la Torah y que por cierto ha sido un apóstol bastante malinterpretado, porque piensan que Rab Shaul, siendo un diestro y un hombre experto en la Torah, abolió la Torah. Y eso pues no fue así. Entendemos por qué el discípulo aprendía observando, porque era constante en lo que veía de su maestro. Por eso también aprendía observando las acciones de su maestro. Había un proceso de razonamiento, había un proceso donde captaba muy bien la atención de su maestro, donde enfatizaba mucho su pensamiento en lo que hacía su maestro, ponía bastante atención a las prácticas religiosas de su maestro o su rabino, como solía llamarse muy comúnmente antes.
El Talmid además imitaba la conducta y el carácter de su rabino. ¿Por qué? Porque lo amaba. Yeshua espera que seamos discípulos por amor, no por miedo, no porque nos toca, no porque si no lo hago hay consecuencias. Lastimosamente la iglesia hoy en día tiene más miedo de las consecuencias a faltar al evangelio que temor y amor hacia el evangelio, ¿sí? Miramos mucho más son las consecuencias que en realidad ver las bendiciones, porque en sí automáticamente la iglesia ya está sintiendo que le va a fallar al Eterno. Entonces, cuando fallas a la Torá, recibes de la Torá lo que la Torá dice que viene a causa de la desobediencia. Cuando desobedeces, desechas la gracia, desechas el pago, desechas el sacrificio. Entonces quedas automáticamente bajo la Torá según lo que dice de las bendiciones y las maldiciones, porque está escrito y la Torah no cambia ni pasa según el tiempo. Entonces es indispensable saber que para que seas un buen discípulo debemos sentir amor por Yeshua, por el Maestro. Es difícil que seas discípulo si no amas, lastimosamente. Y debes sentir amor hacia el Eterno para volverse su discípulo. Literalmente un discípulo, casi que hay una expresión que se comía el polvo de su maestro, ¿sí? Casi que literal era así. Recordemos que el discípulo es agradecido y el discípulo fue comprado por un precio. Yeshua, para que fuéramos sus discípulos, nos compró por un precio. Y este precio es un precio de sangre, el sacrificio. El discípulo debe ser un siervo por gracia, debe sentir arrepentimiento, debe ser restaurado y debe tener una buena relación con el pacto que a través de Yeshua se ha logrado para lograr alcanzar la gracia y la misericordia de la salvación. El primer paso es aprender a escuchar al maestro. Por eso este tema habla acerca de escuchar, porque el discípulo debe escuchar. El discípulo, si no escucha a su maestro, jamás va a poder ser discípulo, precisamente porque no oye. Shema Israel, ¿cierto? Significa escuchar, pero también significa obedecer, ¿sí? En realidad, cuando tú escuchas, obedeces, ¿sí? Nos pasa mucho en la juventud o con los muchachos de hoy en día. Tú esperas que te escuchen. ¿Y cómo sabes si te escucharon? Cuando obedecen lo que dices que deben hacer, ¿sí? Ahí tú dices, están escuchando, me escucharon. O alguien te dice algo a ti y esperas que lo hagas en tu trabajo, que escuches. Escuchar es obediencia, escuchar es obedecer. Shema Israel, escucha, oh Israel, obedece, oh Israel. La palabra de Dios tiene todo lo que se necesita para volver al camino de ser discípulos, al camino de la perfección, al camino de la santidad. La palabra de Dios está diseñada específicamente para eso. Está diseñada para que tú logres alcanzar la perfección, para que logres alcanzar la santidad. La Torá también nos permite volver a la imagen y semejanza de Dios. Hemos a veces tocado unos temas y es tu identidad, quién eres, recupera tu identidad, ¿sí? Vuelve a la Torá, porque la Torá es la única que te vuelve al diseño original, a la imagen y semejanza del Eterno. Elohim te
te diseñó a imagen y semejanza y espera que volvamos a ese diseño. Y a través de Yeshua, el Mashiach de Israel, fuimos injertados nuevamente para alcanzar esa identidad, para volver a adquirir la identidad de pueblo de Israel. El diseño original que el Creador planeó para nosotros desde el jardín del Edén es un diseño único. El diseño del hombre que no caía. Por eso inclusive Él volvió y entregó su vida por nosotros para volvernos a entregar ese diseño. Nos da su Torá, nos da su sacrificio, nos da la gracia, paga el precio por nosotros, pero ahora espera que tú pagues el precio también. Yeshua dice, toma tu cruz y sígueme. Si no hubiera un precio que pagar, como se está enseñando hoy en día, que no hay nada que hacer porque Yeshua ya lo hizo todo, pero si no hubiera un precio que pagar, Yeshua no diría, toma tu cruz y sígueme. O no te estaría pidiendo que dejes lo que ocupa el primer puesto y se lo des a Él. Inclusive tenemos enseñanzas y parábolas acerca de esto, cuando le habla el rico, donde el rico dice que ha cumplido todo, todos los mandamientos. Creo que por eso es rico, ¿no? Ha cumplido, ha obedecido y por eso ha sido prosperado. Pero llega un punto donde Jesús le dice, ahora todo véndelo y sígueme. Lastimosamente ahí refleja que el ser humano no está dispuesto a pagar el precio, no está dispuesto a dejarlo todo. Y es triste porque entendiendo que finalmente todo se va a quedar, pero el ser humano no está dispuesto a dejarlo, ¿sí? Entonces es importante pagar el precio. Vamos a ver Isaías 55, versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. De esta misma forma, la palabra de Dios debe impactar, cambiar, transformar tu vida y la mía en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra es la que, después de que sale de la boca del Eterno, no vuelve vacía, hace el efecto por el cual la envía. Y es lo que espera el Eterno que pase, que con tu vida puedas dejar que la palabra impacte, cambie y transforme tu ser, te dé la nueva identidad, te dé ese nuevo diseño, logres cambiar hábitos, logres cambiar costumbres. El problema es que debes pagar el precio. Si no estás dispuesto a pagar el precio, a no darle nada a Dios. Escuchaba yo a alguien diciendo una verdad muy tremenda. El ser humano le da a Dios su vejez, no le da su juventud. O sea, cuando ya estás cansado, cuando lastimosamente ya estás enfermo, cuando literal no sirves mucho, ¿cierto? O no tienes energía para tanto, quieres darle ya a Dios esos años de vejez, porque la juventud la usamos para lo que no se debía. Y literal no, debes darle tu juventud, tus años de vigor, pero nadie quiere darle nada a Dios, ¿sí? Su misericordia de amor es grande, pero la gente se regocija en eso, dando a entender que la misericordia de Dios es tan grande que Él no te pide nada. Y se te olvida que está escrito que la lluvia cae sobre buenos y malos. Entonces no es garantía que estés recibiendo misericordia, porque la lluvia cae sobre buenos y malos. Entonces no hay diferencia, ¿sí? Dios espera que pagues el precio, que le des un poco más de lo que puedes darle. Un poco más de tu tiempo, un poco más de ti, un poco más de tus gustos, un poco más de tu vida, ¿sí? Estás en el trabajo,
Sales a vacaciones, lo primero que buscas es ir a pasear. Hey, ¿por qué de tus vacaciones no le dedicas la mitad de tus vacaciones a Dios? 24/7. Ya que te ha dado la vida, la salud, el trabajo y te ha bendecido, pues sales a vacaciones, dale tiempo a Él. Pero no, sales a vacaciones y el tiempo es para ti. No le entregas nada a Él. Y cuando estás trabajando, entonces no tienes tiempo porque estás trabajando. Entonces el trabajo te quita también energía. Entonces llegas a la casa y ya no tienes alientos ni de leer, de nada. ¿Sí? Si a duras penas comes, prendes el televisor y si ves algo, mientras te quedas dormido y listo. Y a Dios, ¿qué le diste? No le das nada de tu día, no le das nada de nada. A veces nos refugiamos en el Shabbat. Bueno, los que hemos logrado alcanzar el entendimiento y empezar a guardar Shabbat, pero crecerías mucho más si le entregas mucho más que el Shabbat, si logras entregarles más que el Shabbat, ¿sí? Pienso que su misericordia ha sido grande al dejarnos respirar y volver a la Torá cuando hemos sido sacados del mundo y literal nos refugiamos en que el Señor nos da el Shabbat y solo le damos el Shabbat, del resto de la semana no le quieres dar nada. Por eso no lees, porque no tienes tiempo, mucho menos de ayunar, pues entendible que vas a tener tiempo, ¿sí? Pero es importante entender que la palabra de Dios debe causar un impacto y un efecto porque es por lo cual, para lo que Él la envía. Por último, cuando dejas que la palabra del Eterno impacte en ti, eh, debes dar un fruto. La pregunta es, ¿qué fruto esperas dar? ¿Sí? O el Eterno, ¿qué fruto esperas que tú des? Para eso vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 22, y vamos a ver qué frutos esperas, espera el Eterno que des, o esperamos dar, cuando dejamos que volverá al diseño original. Y dice la carta a Gálatas, en el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Debes permitir dar fruto. No das fruto si no pagas el precio. No das fruto si no permites. No das fruto si no le das nada al Eterno. No das fruto si te da pereza todo. No das fruto si te indignas por todo. No das fruto si no te gusta que te amonesten. Aunque hoy en día, pues, lastimosamente en los ministerios amonestan poco. Porque si amonestan mucho, la iglesia se desocupa. Entonces ya inclusive hasta la verdad toca torsificarla, cambiarla, apaciguarla. Verdad es verdad y la verdad se dice de una sola forma. Pero los ministerios están cambiando eso. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día no le gusta que le digan nada. No aguantan un poco de presión. Somos el olivo de Israel. Debemos dar aceite. Y para eso debemos ser prensados. Pero la gente no quiere. Hablamos de la época de cristal, muy probablemente, y es referente a que el ser humano hoy en día no permite que se le diga mucho. Y ya es de diferentes edades. El pequeño, el grande, el mediano, no interesa, ya no permite que se le diga mucho. Debes dar fruto. Paciencia, paz, gozo, dominio propio. El dominio propio es algo importante que el ser humano debe desarrollar. El ser humano debe desarrollar el dominio propio porque sus emociones le están jugando una mala pasada. Y sus emociones le están jugando una mala pasada de tal manera que está alejándolo cada vez más de Dios. Está inclusive causando que se pierda esa identidad. Tenemos un problema de identidad grave hoy en día en el mundo. Y eso es la respuesta pues frente a tantos géneros que se han manifestado en el hombre, quitándole la verdadera identidad de un diseño que es básico en toda la humanidad. Desde el inicio había un diseño.
pero el no desarrollar los frutos, el no acercarse a Dios, el no querer ser un discípulo, el no pagar el precio, ha hecho que el sistema te dé identidad, ha hecho que el sistema te robe la identidad y te dé una errónea, o por el contrario te deje sin identidad. ¿Sí? Errónea no la tienes, original no la tienes, el hecho es que te dejaron sin identidad. Entonces, esto solamente se recupera tratando de volver a la Torah, tratando de volver al diseño de discípulo. Es la única forma en que vas a lograrlo. Por ahora lo dejaremos hasta ahí. Es importante que, si es la oportunidad en el siguiente tema, podamos seguir avanzando frente a esto de Shema. El Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. El Eterno guarde tu entrada, tu salida, te mire con agrado, tu hogar, tu mesa y tu familia, te dé shalom y coloque el Ruach HaKodesh en tu mente y en tu corazón para que obedezcas sus mandamientos y su Torah en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom, shalom.